Te ruego, Señor Jesús, que nos bendigas en estos instantes para reconocer tu gracia y tu verdad en esta orientación que venimos dando acerca de familia. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentaditos. Entonces, el matrimonio se considera un acto que afecta 3 ámbitos en la vida. El ámbito legal. Amén. Ya uno tiene una responsabilidad jurídica y si es casado, civilmente tiene un contrato. Me acuerdo de una joven que una ocasión, porque viven en La Recocha, miró el contrato y al final se quedó como buscando algo y decía, aquí falta algo, y le dijo el notario, ¿qué? Dios, no tiene fecha de caducidad. Es que es hasta que la muerte lo separe. Es el principio en Dios. Amén. Pero en el mundo que vivimos hoy, hasta que los pleitos, la plata, la cucharona o los muchos problemas se interpongan. Pero el propósito es nosotros vivir para el mundo o para Cristo. Para Cristo. ¿Y quién nos enseña a vivir bien el matrimonio? Cristo. Amén. Entonces, por eso no solo es un asunto legal, sino también religioso. No importa el lugar donde una persona se case. Hay una solemnidad, hay una ceremonia, hay unos testigos. Y en medio de todo hay un protocolo que se respalda jurídicamente por un documento, pero que la persona también lo hace dentro de su moral, porque sabe que esa moral cuenta delante de Dios. ¿Sí o no? A lo que la Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Lo que acabo de decir, todo es un repaso de un tema que ya habíamos visto. Se afecta la parte biológica. Matrimonio viene de matriz. Más allá del deleite de la pareja por vivir su comunión y su intimidad, también tiene que ver con el sentido de fructificar y multiplicar. Hermana Maricela, ayúdeme. ¿Cuál es la diferencia entre, según la Biblia, fructificar y multiplicar? Aquí hay un micrófono para que me ayude. Amén, claro que sí. Bueno, yo eso lo había dado una dominical, pero como que me le está olvidando. Hermano Enrique, ¿se acuerda? Hermana Yorladi, ¿se acuerda? Hermano, ¿se acuerda, hermano Andrés? Eso, fructificar es dar buen fruto. No está hablando de tener hijos todavía. Es decir, antes de que la persona se multiplique, primero debe haber madurado procesos en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte emocional. ¿Sí o no? Uno tiene que madurar todas esas etapas antes de llegar al matrimonio. Y cuando alguien llega demasiado, perdóneme la expresión, biche al matrimonio, sufre más. Porque hay gente que tiene actitudes de adolescente con 40 años porque no maduraron procesos. Por eso primero dice fructificar, dar fruto como persona en el ser, ¿cierto? ¿Qué tengo? ¿Qué hago? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué espero de la vida? Si voy a adquirir la responsabilidad de un matrimonio, ¿tengo la madurez espiritual, emocional y hasta económica para sostener ese compromiso? ¿Me estoy haciendo entender? Todo eso es lo que una persona debe considerar para casarse. Pero algunos se quedan considerando tanto que no se casan. No, hay que considerarlo, pero hay que hacerlo. Porque la Biblia también dice que si alguno no tiene don de continencia, mejor cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Amén. ¿Vamos bien por ahí? Digamos gloria a Dios. Entonces, tiene un aspecto legal, eclesiástico y biológico. Cuando viene de ese sentido de fructificar, es madurar y dar resultado en el ser de persona. Amén. Y cuando ha madurado sus etapas emocionales, físicas, intelectuales, espirituales, entonces ya ahora sí puede pensar en multiplicarse. Y para multiplicarse, según la Biblia, debe aprobar la bendición sacerdotal.
que es el matrimonio. Amén. Digamos gloria a Dios. El mundo quiere hacer del origen de la familia un desorden, porque ya hablan de matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Pero la Biblia dice cuál es el sentido del matrimonio, no solo en la parte de madurez personal y psicológica y económica, sino también en el sentido de género. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que, ¿cómo va a llenar la tierra un hombre con otro hombre? O una mujer con otra mujer. Pero la Biblia también dice en la porción de los Romanos, en los primeros capítulos, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para que hicieran con avidez toda clase de impurezas. Dice la Biblia, las mujeres dejaron el uso natural de la mujer y lo mismo los hombres, recibiendo en sus propios cuerpos la retribución debida a su extravío. ¿Lo han leído? Que es que yo veo que estoy recitando la Biblia y ustedes parpadean y miren. Lo han leído, ¿cierto? Eso está en Romanos, en los primeros 2 capítulos, la culpabilidad del hombre y el juicio de Dios por la desobediencia del hombre. Amén. Entonces, siempre nos han preguntado, y esto es algo que en la iglesia hay que orientar, no queremos que nadie se divorcie. Pero nosotros como iglesia tenemos un orden para orientar sobre estas verdades. Lea lo que está en la diapositiva, porque el tiempo nos agotó. El divorcio es la ruptura de la unión matrimonial. Puede ser ocasionada por una de las dos partes o por ambas. Y eso conlleva a un acto que también es biológico. Antes de llegar a la legalidad de una separación, primero hubo una causa por la que ya no se quiere compartir nada, a lo que se le conoce repudio. Antes de hablar de divorcio, en la Biblia se habla primero del repudio. ¿Por qué causa no pueden compartir? ¿Me estoy haciendo entender? Eso afecta a un ámbito biológico, que no, que es que él está enfermo, no, que es que ella está enferma. Entonces necesitan un médico, no un pastor. El pastor los orienta, pero el médico les dictamina el diagnóstico del problema físico de salud, porque hay matrimonios que se han desbaratado porque no van a un médico. ¿Será que es importante? No voy a hablar de casos aquí porque estoy generalizando en el término absoluto lo que es la importancia del tema. En algún caso, en cierto lugar de La Mancha, Colombia es muy grande, una mujer dijo, no lo soporto más, me voy. Y empezaron la investigación a ver cómo ayudar a esa familia y resulta que el hombre tenía una enfermedad y no era algo severo, era algo que con un medicamento se le podía ayudar y dejen de sufrir, era un asunto biológico. Pero si no controlan el asunto médico o biológico, después llegan a términos religiosos. Mal carácter, mala conducta, mal testimonio, no se soportan, le echan la culpa a todos, pero la culpa es del que está enfermo. Entonces hay cosas que parecen espirituales, pero tienen un raíz físico, una raíz física por una enfermedad de una de las partes. Entonces todo eso tiene que ver. Luego entonces, claro, en el ámbito religioso se busca la consejería. Entonces hay cosas que uno no puede mencionar. En algún lugar me sucedió, me confié de alguien, no tuvo la prudencia necesaria y contó el caso, y esas cosas son sagradas. Y yo quiero dejar un consejo y un precedente aquí, porque aquí hay diáconos. Si usted en la confianza de su pastor conoce un caso, y su pastor por confianza, porque usted de la junta local le confió el caso para pedirle orientación, porque la Biblia dice que consulte y lo haga, entonces manéjelo con prudencia. Y cubra a su pastor, no lo vaya a soltar en público porque lo deja en ridículo, en vergüenza. Esto es algo serio. Vea, uno maneja cosas demasiado delicadas. Y si uno se las comparte a un diácono, ese diácono debe ser prudente, cuidadoso y ordenado, porque se está orando y se está ministrando bajo la palabra un caso delicado, que solamente lo podría saber el pastor y en algún momento un diácono, porque según la Biblia es a quienes se puede consultar para que oren y para que ayuden en la resolución. ¿Me estoy haciendo entender? Digamos, hay poder en Jesús. Digamos, gloria a Dios. Entonces, si en algún momento un diácono no es lo suficientemente prudente y deja salir lo que el pastor en confianza le confió,
eso se puede volver un problema de pasillo. Por eso todos debemos ser sabios y prudentes, porque afecta la parte biológica y la parte religiosa. Y también la parte legal. No, pues que en vez de ponerse a orar, la situación se salió de control y entonces ya están buscando abogados y notarios y jueces. Al respecto, la Biblia dice, la Biblia, no el pastor, la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no el notario, no el juez, no el orientador ni el tribunal eclesiástico, sino los mismos que contrajeron enamorados, porque saben bajo qué premisa se comprometieron, hasta que el Señor se lleve a alguno de los dos. Digamos, gloria a Dios. Esto solo lo voy a leer, usted lo va a leer conmigo, porque ya tenemos que terminar. Términos de interés cuando hablamos de ese tema, porque muchas personas, hasta inconversos, preguntan sobre eso. ¿A usted no le ha pasado que hay inconversos que le preguntan sobre eso? Levante la mano el que a un inconverso le ha preguntado sobre cómo maneja la iglesia pentecostal los temas de familia, de separación y divorcio. Levante la mano al que le han preguntado afuera en la calle esas cosas acerca de cómo funciona la iglesia. ¿Y usted qué le ha dicho? No, pues yo no sé. Entonces, por eso es que hay la necesidad de orientar. Y esta orientación es el manual de orientación de tribunales eclesiásticos que conocemos los pastores, pero que la iglesia debe tener también la noción de qué es lo que hacemos. Entonces, el primer término a estudiar es la fornicación. ¿Qué significa realmente? Es el término más amplio en cuanto a pecado moral. Significa cualquier inmoralidad sexual como parafilias, incesto, adulterio, prostitución, violencia sexual, cualquier tipo de desviación sexual o la negación continua e injustificada de uno de los cónyuges. Todas esas cosas tienen que ver con lo que es fornicación. ¿Vamos bien? Entonces el incesto es que al investigar se casaron entre primos o entre hermanos. Por ejemplo, yo tengo un caso que la gente cree que es incesto, pero no es incesto. Pónganme en cuidado para explicarles. Mi tío Pedro Juan, por parte de mi papá, son medio hermanos. Mi tía Lucía, por parte de mi papá, con la otra familia, también son medio hermanos. Entonces, mi papá le dice a ella hermana y a él hermano, pero entre ellos no son nada. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que no son nada? Le voy a explicar. Resulta que mi abuelito, Edilberto, primero tuvo una esposa y con ella tuvo 5. ¿Vamos bien? Y mi abuelita, Aura, con otro esposo, tuvo 5. ¿Me está entendiendo? Pero ellos dos se conocieron años después y tuvieron otros 5. ¿Me está entendiendo? Entonces mi papá es de los últimos 5. Entonces, los últimos 5 son hermanos de acá y hermanos de acá. Pero entre los dos extremos no son familia. ¿Ahora sí me entendió? Ah, qué rollo tan tremendo. Entonces la gente cuando me escuchan que yo le digo tío a él y tía a ella, es que ellos son primos o son medio hermanos. No, no son nada. Pero por causa de la unión que hubo después, hubo otros hijitos, ahí está mi papá, y él sí es medio hermano de ambas partes. Pero entre esas partes no son nada. Ahora sí, como para salir de las dudas de lo que es un incesto. Hay casos así de estudio donde, no, 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 eso es pecado. No, no están pecando. Hay que explicar el asunto. Hermana Marisela nos ayuda. ¿Qué es una parafilia? Filia. Bueno, entonces ayúdenme con un diccionario ahí rapidito, porque el tiempo ya nos agota. Y como para tener un concepto más aterrizadito, porque es que yo aquí traje el término general, pero vamos a participar. Amén. Prostitución sí se sabe muy bien qué es. La venta propia o por una autoridad ajena de alguien en el sentido de su intimidad, violencia sexual, todo eso tiene que ver. ¿Lo encontraron? Léalo fuerte, ahí tiene el micrófono. Pásenle el micrófono un momentico ahí. O sea que
Es una persona que se enfoca es en fantasías y en cosas que se salen del sentido moral como tal de la Biblia. Ya quiere es experimentar cosas y experimentar fantasías y se sale del sentido natural de lo que es. A veces usan objetos, a veces quieren hacer orgías, que es una relación entre varias personas, eso es un desorden, pero forma parte de las parafilias. Entonces esos son desórdenes morales, todos los cubre la expresión de lo que es fornicación. El adulterio es diferente. Si ven en la imagen, parece que él está ahí con la esposa, pero le está dando la mano a otra persona. Hay gente terrible. Sí, esposita, yo te amo mucho, pero de dientes para afuera, porque están llevando su cuerpo a hacer cosas, a tocar cosas y a vivir cosas que no son con su esposa o con su esposo. Entonces esa es la diferencia entre el adulterio y la fornicación. El adulterio como tal es un acto mediante el cual se rompe el pacto matrimonial. Se viola el honor de la nupcia o del lecho de hogar en matrimonio. ¿Me están entendiendo o estoy hablando enredado? Bien, muy bien. Cuando un cónyuge tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo. Lea por favor, hermano, ahí Juan 8:4, rapidito. ¿Lo encontraron? ¿Quién lo encontró? Juan 8:4. La Biblia dice exactamente así. 8:4. Mas esto decían tentándole. Recuerden que los escribas hablaban con Cristo muchas veces para encontrar causa de acusación, pero él es el dueño de la sabiduría y él expuso el tema, la mujer adúltera. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién? A Jesús. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. A partir de ahora vete y no peques más. No condene al que pecó, porque usted no es Dios. ¿Me está entendiendo? Ni siquiera es Jesús manifestado en carne como hijo la condenó. Oremos para que Dios restaure, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagros, un Dios de restauración. Vea, hay personas inconversas que me han preguntado sobre este tema y no vienen a culto, pero estoy orando por ellos. Amén. Porque la obra la hace el Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces, ahora miremos Marcos 10:11. Marcos 10:11. Dice: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Eso es Biblia, eso no es palabra de pastor, eso es palabra de Dios. Amén. Entonces hay principios que no los podemos manipular porque es doctrina. Y aquí dice claramente, esto es doctrina de familia en tribunales eclesiásticos que hace la Iglesia Pentecostal en orientación a familia. Entonces, es puntual. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que lo mejor es cásese y quédese casadito o casadita. Y si no es fácil, dígale a Dios que le dé sabiduría para honrar los votos que hizo en un altar delante de muchos testigos en el nombre de Jesús, porque así lo hicimos. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús.
Cuando se desea sexualmente a otra persona que no es su cónyuge, por ejemplo, el sexo virtual. Mateo 5:28, hermano, léalo rapidito, porque eso también es considerado como una manera de adulterio. Y por esa causal, el enemigo ha dañado familias. Hermano, ¿usted por qué predica eso? Pues porque es el tribunal de familia y nos dijeron, pastores, prediquen en la iglesia todo lo que la iglesia hacemos sobre familia. Hay que predicar. Amén. Ojalá no hayan casos. No queremos divorciar a nadie. La iglesia no divorcia. La iglesia en consejería emite un fallo a través de algo que se llama tribunal eclesiástico en primera instancia, que es el distrital, y en segunda instancia, que es el nacional, consistorio de ancianos. ¿Por qué? Porque ustedes son bautizados en el nombre de Jesús, miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida, y por lo tanto nosotros tenemos un deber y un derecho para participarlos del proceso en la voluntad de Dios. ¿Qué dice, hermano? Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira, porque es que ya no le están escuchando porque no uso micrófono, aquí sí. Siga. A una mujer para codiciarla, no dice que ya se acostó con ella, para codiciarla. ¿Qué dice el Señor? Ya adulteró con ella en su corazón. Eso es Biblia, eso no es palabra de pastor, palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros vivimos como dice la Escritura. Y aún el Señor no condenó, sino que dio oportunidad. Dejemos hasta aquí. Seguimos después. Estemos de pie, hermanos, porque empezamos tarde la enseñanza y no voy a predicar más. Es un tema, una temática importante, porque la gente a veces pregunta, estamos hoy observando los principios bíblicos del honor. Bueno, el tema pasado que di de familia, vimos el honor de la nupcia, el honor del hecho matrimonial. Pero hoy vimos lo que un tribunal de la iglesia estudia en un procedimiento. Amén. Y en ese caso, los dos términos que alcanzamos a estudiar hoy solamente fueron fornicación y adulterio. Después veremos los otros y los explicaremos. Hoy no alcanzamos. Y hoy lo hice porque es que vamos a hacer el trabajo variadito. Un tema damos familia, otro tema damos doctrina, otro tema damos actitudes, porque hay que rotarle el menú al pueblo para que no se canse. Amén. Pero también esto es importante porque es palabra de Dios y hay que verlo. Hoy no fue un sermón de hablar en lenguas, pero fue una enseñanza de orientación en tribunales de familia, porque mucho creyente no sabe cómo funciona la iglesia en cuanto a estas verdades. Amén. Ya hoy vamos adquiriendo conciencia. La iglesia tiene tribunales de familia para orientar. Señor Jesús, te damos gracias por la riqueza de tu palabra, porque hemos podido puntualizar estos detalles a la luz de la Escritura y porque hemos entendido que el propósito con el cual hemos adquirido compromiso es para vida. Señor, te ruego que seas obrando de una manera poderosa en el vínculo de amor de cada familia y en la causa en las que hemos adquirido compromisos jurídicos, civiles y eclesiásticos como miembros de tu cuerpo que es la iglesia. Bendice, Señor Jesús, cada familia. Oh, soberano Rey de la Gloria. A veces hay momentos duros en las familias, pero tú eres nuestro todo soberano, nuestro mejor orientador. A veces las herramientas humanas no son suficientes, pero a veces hay familias que necesitan un milagro. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, aquí está el que hace milagros. Jesucristo sigue salvando familias. Jesucristo sigue sanando procesos. Jesucristo sigue dando Espíritu Santo para direccionar nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Yo estos días subí una fotico a un estado porque me gustó. Salía el corazón y el cerebro de la mano. Y el corazón le decía al cerebro, camine que a juntos nos toca someternos a Cristo para ver resultado. Y es que así toca. Las decisiones bien tomadas se toman con el corazón, pero también con buena conciencia. Amado pueblo de fe, ha sido un honor poder tenerlos a todos hoy. Hermana tesorera,
En el nombre de Jesús reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto de alabanza y juventud. Amén. Amado pueblo de fe, abrazos, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Salude a su hermano, salude a la hermana, salude al niño. Y aquí seguimos trabajando de la mano del Señor, como dice su palabra. Abrazos, bendiciones. Dios les bendiga a todos.